¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de La Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos haciendo en el Evangelio de Marcos. Estudio que ya lleva 47 semanas, este es el video número 47 en estos comentarios al Evangelio de Marcos. Ya nos estamos aproximando al final y también nos estamos aproximando al año de completar un año estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos en pleno análisis o siendo testigos de el arresto de Jesús, del juicio de Jesús y prontamente de la crucifixión de Jesús. Así es que estamos realmente en la etapa final del Evangelio. Y en estos textos, en estos pasajes que vamos a analizar, hay mucho de narrativo y es bueno quizá ir mirándolo con cierto detalle o tratar de descubrir detalles en esto. Así es que vamos a tratar de no tomar trechos demasiado largos del Evangelio para poder ir degustándolo. Aún así, dicho eso, debemos decir que hoy día vamos a dedicarnos a varios versículos, pero que están agrupados en perícopas más o menos relacionadas. Vamos a estudiar el Evangelio de Marcos desde el capítulo 14, versículo 65, hasta el capítulo 15, versículo 15. Vamos allá entonces, vamos y veamos el texto. Nosotros habíamos dejado a Jesús siendo condenado a muerte por el Sanedrín en un juicio absolutamente viciado, lleno de problemas técnicos. Incluso habíamos comentado que era ilegal condenar a muerte a alguien por unanimidad como lo fue Jesús. Versículo 65 del capítulo 14 de Marcos. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Bueno, esto ocurre justamente después del juicio, entre comillas, de Jesús por parte del Sanedrín. Y vemos aquí también una conducta ilegal. En la legislación judía no se trata así a un prisionero. No se trata así sobre todo a alguien que es condenado, que está condenado a muerte, por ejemplo. No se lo trata así. En la legislación judía siempre hay un respeto muy grande por las personas e incluso se trata de no humillar a las personas, incluso cuando son condenadas. Un ejemplo de eso es la ley bíblica de que no se le pueden dar más de 39 azotes a alguien que ha sido condenado por la justicia a recibir azotes. Porque si les dan 40, a partir del 40 ya sería humillación, no sería un castigo. Entonces, este trato burlesco a un prisionero es absolutamente ilegal en la misma legislación judía. Ahora, el motivo de la burla es claro. Las personas que se burlan de Jesús se burlan porque él tiene fama de profeta. Por eso le tapan el rostro, le pegan y le dicen: profetiza, a ver, adivina quién te pegó. Así es que, por un lado, las mismas personas que se burlan de Jesús lo están implícitamente reconociendo como profeta. Versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, el griego dice en el aula, pero es una traducción de una forma de decir patio en griego. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote
y viendo a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Vamos a ver, esto es interesante, porque Pedro está colocado aquí en esta escena en las dependencias del sumo sacerdote hasta donde había sido llevado Jesús. Y esto es raro porque todos los demás discípulos arrancaron y Pedro sigue a Jesús. Y no es que lo siga muy de cerca, pero lo sigue suficientemente cerca para estar en el lugar donde ocurren las cosas. Y no se nombra ningún discípulo más. Bueno, recuerden que este evangelio, según la tradición, fue escrito bajo la influencia de Pedro, bajo la influencia de la predicación de Pedro. Entonces, Pedro a lo mejor está contando sus vivencias. Pero no se nombra ningún otro discípulo. El Evangelio de Juan, sin embargo, va a decir que Juan también consiguió entrar a las dependencias del sumo sacerdote porque él estaba relacionado con las familias sacerdotales. Y en estas circunstancias, Pedro es reconocido por una criada, por una sirvienta del sumo sacerdote. Y probablemente la sirvienta reconoció a Pedro porque pocos días antes habían ocurrido las discusiones entre Jesús y distintos personajes, entre ellos los sacerdotes. Y seguramente Pedro estaba cerca de Jesús. Y seguramente la sierva del sumo sacerdote estaba cerca de los sacerdotes que habían discutido con Jesús. Así es que no es extraño que alguien de ese entorno reconociera a Pedro. Pero Pedro lo niega. Pedro siente miedo, claramente siente miedo. Y eso lo lleva a negar que él conozca a Jesús, a negar que él forme parte del grupo de Jesús. Y esto nos lleva a pensar un poco acerca del miedo. El miedo es una fuerza poderosa en nuestro comportamiento, y el miedo nos lleva a hacer cosas que nosotros normalmente no haríamos. Es muy difícil predecir cómo vamos a actuar con miedo. Y por miedo podemos traicionar nuestros principios, por miedo el instinto de sobrevivir nos hace renunciar a todo, a considerar todo prescindible excepto nuestra propia vida. Y es eso lo que le está pasando a Pedro. Pedro tiene miedo de él ser capturado también y él ser colocado en una situación de muerte finalmente. Y Pedro niega entonces que conozca a Jesús. Y la Reina Valera dice: y cantó el gallo. Bueno, la frase "y cantó el gallo" es una frase que no está en todos los manuscritos. De hecho, es una frase que está en... vamos a mirar aquí un poquito. Está en muchos manuscritos. Pero la mayor parte de los manuscritos en que está son tardíos. Por ejemplo, hay manuscritos importantes como el manuscrito sinaítico o el Codex Vaticanus que omiten este cantar del gallo. Así es que hay muchas versiones modernas que omiten en el texto este cantar
del gallo. Y vamos a mirar algunos comentarios textuales. Por ejemplo, la guía del estudiante, el guía de las variantes textuales para el del estudiante del Nuevo Testamento, dice: las palabras y el gallo cantó están entre paréntesis en el texto de las Sociedades Bíblicas Unidas. Eso quiere decir que el texto de las Sociedades Bíblicas Unidas considera que ese texto es muy antiguo, pero probablemente no sea original. Mientras es posible que haya sido añadido aquí por copistas para hacer que el gallo cante 2 veces, porque Jesús había predicho que el gallo iba a cantar 2 veces, es más verosímil, es más probable, es posible que haya sido emitido aquí por copistas para hacer que el relato sea armónico, se lea como en Mateo, Lucas y Juan, donde el gallo canta solamente una vez. Especialmente desde que 3 de los manuscritos que omiten, el sinaítico, el manuscrito L y el manuscrito latino C, también omiten la palabra 2 veces, la expresión 2 veces en el versículo 30, al que vamos a llegar más adelante. Entonces tenemos dudas si esa frase está en el original de Marcos o no. En fin. Ok. Verso 69. Y la criada, viendo a Pedro otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él, Pedro, negó otra vez. A ver, la criada lo reconoce y Pedro lo niega conocer a Jesús. Pero la criada, la sirviente, insiste en su denuncia. Ella está segura, ella no duda ni por un segundo de que ha visto a Pedro con Jesús. Y Pedro vuelve a negar, segunda negación. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ya, de nuevo, la frase "y tu manera de hablar es semejante a la de ellos" no aparece en los mejores manuscritos. Tanto el manuscrito sinaítico como el Vaticano omiten esa frase. Sin embargo, es una frase muy muy interesante que vale la pena discutir. La pregunta es: ¿cómo saben estas otras personas que no han visto a Pedro con Jesús, cómo saben que es del grupo de Jesús? Ellos dicen: porque eres Galileo. La pregunta es: ¿cómo saben que era Galileo? La respuesta es: tu manera de hablar es semejante a la de ellos. No quiere decir aquí que el grupo de Jesús tuviese una manera peculiar de hablar. No es que exista una especie de dialecto evangélico, un dialecto de Jesús en el hablar. Simplemente recordemos que esta escena transcurre en Jerusalén, en Judea, y Pedro y Jesús son de Galilea, de las márgenes de la zona de influencia del judaísmo. Por lo tanto, Pedro y Jesús hablan el arameo, hablan con acento galileo. Es como aquí en Chile los sureños nos delatamos porque en el invierno para abrigarnos usamos chombas.
Mientras que aquí en el centro de Chile las personas no usan chombas, usan chalecos. Es el dialecto, es la forma, es el acento también el que los delata. La manera de hablar es diferente. Entonces no se trata aquí de que Jesús y sus discípulos tuviesen una forma cristiana de hablar o que los cristianos sean conocidos por la manera en que hablan. De hecho, hoy día los cristianos son absolutamente leístas por culpa de la influencia de la Reina Valera 60. Y yo, para evitar eso, trato de evitar el leísmo de la Reina Valera, como ustedes se dan cuenta cada vez que leo de ella. Pero en fin, así es que es eso, es el acento galileo el que delata a Pedro. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. La idea es que Pedro comienza a hacer todo lo insistente posible para convencer a las personas que él no conoce a Jesús. Él entonces comenzó a maldecir y a jurar. El griego dice anatemizar, a declarar anatemas. Y él insiste: no conozco a este nombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. Y aquí hay muchas cosas que decir. Primero, hay comentaristas que encuentran en este episodio de las negaciones de Jesús una especie de paralelo con el juicio a Jesús por el sumo sacerdote. En el juicio del sumo sacerdote hay testigos que se contradicen y finalmente el sumo sacerdote solemnemente declara la culpabilidad de Jesús. Y aquí Pedro niega en 2 ocasiones a Jesús, y la negación, siendo presionado por las acusaciones de la sierva y las otras personas que están en el entorno. Y el relato culmina con una solemne, entre comillas, declaración de culpabilidad por parte de Pedro. De condena a Jesús, digamos. No lo conozco a este hombre quien habláis. Es la negación definitiva. Pero por otro lado, ese es un aspecto entonces. Otro aspecto es el arrepentimiento. Pedro recuerda las palabras de Jesús, y al parecer se arrepiente sinceramente y lloraba de arrepentimiento. Las lágrimas son la expresión más pura del arrepentimiento y de la teshuvá, del regreso a Dios. Pedro entonces lamenta sinceramente lo que él acaba de hacer. Ahora surge una pregunta interesante en este evangelio. El evangelio de Marcos es el único evangelio en que el gallo canta 2 veces. En todos los demás evangelios que relatan este episodio, el gallo canta una sola vez. La pregunta es: ¿por qué Pedro no se acuerda de las palabras de Jesús al primer canto del gallo? ¿Por qué es que nosotros insistimos en hacer las cosas mal a pesar que nos avisan que estamos haciendo las cosas mal? ¿Por qué se necesita un segundo canto del gallo para que Pedro realmente se dé cuenta de qué está haciendo y recuerde las palabras de Jesús?
y vea la situación en que está. No creo que sea una especie de predestinación o que Dios haya bloqueado su mente hasta que el gallo cantara 2 veces, ni que fue así para que realmente se cumpliera la palabra profética, entre comillas, de Jesús. Hay algo en la psicología humana que nos hace ignorar los avisos, que a pesar del que incluso en el miedo o por cualquier otra razón insistimos en el camino que hemos escogido, y aunque nos avisen es muy difícil recapacitar. Es por eso que es tan popular la frase "te lo dije". A Pedro no solamente se lo dijo Jesús, se lo dijo el gallo. Y él no fue capaz de oír las voces de advertencia. En ese sentido, nosotros deberíamos ser más sabios, deberíamos ser capaces de oír las voces de advertencia, de estar atento a las señales, entre comillas, ¿no? Estar atentos no solamente como señales divinas, sino que veamos, yo elegí este camino, estoy haciendo tal cosa, pero tengamos instancias de evaluación. El gallo, el primer canto del gallo era una instancia de evaluación, para que Pedro se diera cuenta qué estaba haciendo y no le hizo caso. Pero continuemos. Capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, con todo el Sanedrín, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato era el gobernador de Judea, ¿no?, en nombre del emperador romano. De hecho, hay registros históricos de Pilato como gobernador de Judea. Versículo 2. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. A ver, veamos esto de aquí. Primero, ¿por qué llevan a Jesús ante Pilato? La respuesta es obvia. La respuesta es que el Sanedrín había condenado a Jesús a muerte, pero por la ocupación romana ellos no tenían la autoridad para llevar a cabo la sentencia. Por lo tanto, tenían que llevarlo delante de la autoridad romana. Y Pilato va derecho al punto, al menos en este relato. Le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Realmente tú te has autoproclamado rey? Porque eso significaba un cargo de alta traición al imperio, ¿no? Una sublevación, sedición frente al emperador. Y Jesús no afirma ni niega. Y a mí me llama la atención la forma evasiva en que Jesús responde. Él dice: tú lo dices. ¿Pero qué quiere decir tú lo dices? Jesús no está Jesús había afirmado su mesianidad delante del sumo sacerdote. Ahora bien, la mesianidad era un asunto judío, comprendido por judíos. Pero Pilato era gentil. ¿Qué tenía que ver él con Mesías? ¿Qué iba a comprender Pilato lo que era un Mesías? Y Jesús no entra ni a explicar, ni entra a discutir, ni tampoco afirma realmente su mesianidad delante de Pilatos. La afirmó delante de los judíos y les dijo más. Les dijo: ustedes me van a ver sentado a la diestra de Dios, me van a ver viniendo en las nubes del cielo y sentado a la diestra de Dios, me van a ver juzgando a las tribus de Israel.
y ese era un asunto propio de Israel, pero no es un asunto propio de gentiles. Por lo tanto, con Pilato, Jesús es muy evasivo en su respuesta. Tú lo dices, tú estás diciendo que yo soy rey. ¿Qué me achacas a mí? ¿Qué me implicas a mí en esto? Y los principales sacerdotes lo acusaban, dice el versículo 3, lo acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pilato aparece dándole una oportunidad a Jesús y casi insistiendo para que Jesús se defienda. Tal vez Pilato había quedado sorprendido y bien impresionado con Jesús por esta pregunta de la moneda, ¿no? La pregunta de si había que pagar impuesto a César. Seguramente le habían informado de eso a Pilato, aunque no tenemos registro de eso en el Evangelio. Pero seguramente fue informado y Pilato se ve aquí casi con una actitud favorable a Jesús. Pero el versículo 5 continúa diciendo, mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y en este punto déjenme ser un poco insistente en temas no directamente relacionados con el Evangelio, pero de alguna manera esto recuerda el juicio de Sócrates. Sócrates había sido condenado por el tribunal de Atenas bajo la acusación de corromper a la juventud y de promover el ateísmo, ¿no?, entre los jóvenes. Y finalmente lo condenan a muerte, y a pesar de que le ofrecen a Sócrates la posibilidad de huir, Sócrates escoge la muerte. Y nosotros vemos a Jesús en una situación muy parecida. Muy parecida. Y Pilato, yo creo que para Pilato es inevitable recordar la narración de el juicio y la muerte de Sócrates. Seguramente para Pilatos Jesús representa un gran filósofo. Y por el amor a la cultura y a la filosofía que existe entre los romanos en el siglo I, probablemente sea una actitud natural querer salvar a Jesús. Y se maravilla con esta falsa de defensa de Jesús, que lo lleva a enfrentar, lo voy a decir, estoicamente a la muerte, digamos. Y el que quiera oír, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Ok. Ahora bien, dice el versículo 6. En el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Ya, este versículo es problemático. Primero porque no hay registros fuera del Evangelio que sugieran que se soltaba un preso durante la Pascua en Judea. Y mucho menos un sedicioso, un revoltoso, un provocador de revuelta contra Roma, como sería el caso de Barrabás o de lo que estaban acusando a Jesús. Versículo 7. Y antes del 7. Y por otro lado hay otro problema,
porque si verdaderamente existía la costumbre de soltar a alguien en la fiesta de la Pascua, resulta que las fechas no coinciden, no baten, porque el Cordero Pascual había sido comido ya la noche anterior. Entonces estamos fuera de época. Estamos fuera de época. Hay un problema en ese versículo. Versículo 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, presos con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Aquí tenemos harto que comentar. Primero, este personaje que aparece aquí, que es introducido aquí, se llama Barrabás. Barrabás en arameo quiere decir hijo del padre. Y contrasta con Jesús, que se había presentado, se había admitido delante del sumo sacerdote ser el Hijo de Dios, es decir, el Hijo del Padre. Recuerden que Hijo de Dios en el judaísmo no tiene connotación de divinidad, es solamente connotación de Mesías. Así es que probablemente Barrabás sea una especie de falso Mesías. Debe ser un líder con características mesiánicas también. Entonces tú tienes aquí dos tipos de Mesías: a Jesús y a Barrabás. A Jesús, que ha tenido este movimiento no bélico hasta ahora, y que llama a instaurar, que promete instaurar el reino de Dios en el mundo. Y por otro lado, Barrabás, que participa en una revuelta, que probablemente lidera una revuelta, tratando a lo mejor de recuperar la tierra de Israel dominada por los romanos mediante la violencia. Entonces tienes aquí dos tipos mesiánicos. Es curioso, no lo dice el Evangelio de Marcos, pero en el Evangelio de Juan, muchos manuscritos importantes dicen que el nombre de Barrabás era Jesús, su nombre completo era Jesús Barrabás. Entonces tenemos a Jesús, el Hijo del Padre, y a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre también. Barrabás es la figura simétrica a Jesús. Y no sabemos si Marcos lo introduce aquí como personaje histórico o como figura literaria que hace un contraste perfecto con Jesús. Por otro lado, este contraste, este doble de Jesús que aparece aquí, nos recuerda también un tema principal en el día de la expiación. En el día de la expiación se escogían dos machos cabríos, uno para Dios y otro para Azazel. Los dos machos cabríos eran idénticos y se escogían suertes, cuál era para Dios y cuál era para Azazel. El que era para Dios era degollado y su sangre era introducida al lugar santísimo. Aquel que era para Azazel era llevado vivo al desierto. Y aquí de nuevo tenemos a dos personajes idénticos. Uno para Dios y otro para el mundo, digamos. Y uno de ellos va a ser sacrificado, va a ser muerto. Y otro va a ser soltado, va a ser dejado libre. El paralelismo es inevitable. Ahora bien, hay otras cosas muy raras en este relato. En el versículo 9, se coloca a Pilato diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Por favor, seamos serios. ¿Alguien aquí se imagina al gobernador romano, al representante del emperador,
preguntándole a los judíos si acaso ellos quieren que les suelten a la persona que se hace llamar o que se ha autoproclamado rey de los judíos, ¿alguien puede tomar eso en serio? Es muy raro esto de aquí. Pero de nuevo, Pilatos aparece en este relato como el jovencito de la película, es casi el cowboy. Pilatos es colocado en una luz muy muy favorable y vamos a volver a esto un poco más adelante. Porque conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícalo. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícalo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Y vamos a parar la lectura aquí. Veamos. En todo este relato, Pilato aparece haciendo de todo para soltar a Jesús. Él trata de soltar a Jesús sea como sea. Pero Marcos, o el autor del Evangelio de Marcos, insiste en que son los sacerdotes, los principales sacerdotes, que incitan a la multitud a soltar a Barrabás. Esto es casi como Eva y la serpiente. Son los sacerdotes que incitan a la multitud para que suelten a Barrabás y no a Jesús. Es decir, la responsabilidad final de la muerte de Jesús es colocada en los judíos, pero no en el pueblo en sí, sino que en los sacerdotes. Y aquí nosotros vemos una característica de todos los evangelios. Los evangelios eximen de responsabilidad a Pilatos y por lo tanto a los romanos, a pesar de que son los romanos los que van a ejecutar a Jesús. Pero en los evangelios eximen de responsabilidad a Pilatos y la responsabilidad la colocan en los judíos, principalmente en los sacerdotes. Quizás no el pueblo, uno podría discutir, pero sí en los sacerdotes. Ahora bien, esto tiene implicaciones históricas notables. Pilatos va a ser visto por la tradición cristiana con muy buenos ojos. La tradición cristiana incluso va a afirmar que Pilatos se convierte al cristianismo. Y de hecho, la iglesia copta ortodoxa, o ortodoxa copta, canonizó a Pilatos. Pilatos, según la iglesia ortodoxa copta, es un santo, y de hecho hay un día de él en junio, me parece, en junio 25, si no me equivoco. De hecho, hay un evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de Pilatos. Es decir, la tradición cristiana eximió de culpa al imperio y a las fuerzas imperialistas, digamos, a las fuerzas romanas, y colocó toda la culpa de la crucifixión en los judíos y en especial en los sacerdotes. Ahora uno se pregunta ¿por qué hace eso? ¿Por qué esto? Bueno, la respuesta es sencilla. Marcos está escribiendo a un público romano. Su intención es, por sobre todo, no ofender a los romanos, que son su público, él los quiere conquistar al evangelio. Tampoco se quiere meter en problemas seguramente con la autoridad romana. Y a pesar de que el cristianismo tenía
un mensaje profundamente subversivo, entre comillas, con respecto al César, porque el cristianismo siempre afirmó que Jesús era el verdadero Señor, el verdadero Kyrios, el amo, y no César. Y de hecho, a pesar de que los primeros cristianos dieron su vida para no adorar a César y afirmar el señorío exclusivo de Jesús, vemos que curiosamente en los evangelios se exime a Roma de toda culpa delante de la muerte de Jesús. Y aquí están las raíces también del antisemitismo cristiano, por doloroso que sea decirlo. Ay, ay, ay. En fin. Y el pobrecito de Pilatos, que se ve presionado por las manifestaciones en las calles, siente él miedo también seguramente, y traiciona sus principios como Pedro había traicionado los suyos, y suelta a Barrabás y entrega a Jesús para ser crucificado. Entonces, para resumir, qué mal nos hace el miedo y qué terrible es actuar por miedo. Qué terrible es dejar que el miedo traicione nuestros principios y nuestras formas de comportamiento y finalmente lo que más apreciamos, lo que más queremos. Así es que pidámosle a Dios que en horas difíciles nos permita actuar por convicción y no por miedo. Y enfrentar lo que haya que enfrentar con el propósito de santificar el nombre de Dios. Lo que los judíos llaman hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, que puede significar dar la vida por la fe también. De hecho, hay una historia muy simpática, pero ya es tarde, no la voy a contar ahora. A lo mejor las cuento en otra ocasión, acerca del Kiddush Hashem. Y que el Señor entonces nos ayude a santificar su nombre y no el nuestro. Que el Señor nos bendiga y tengamos todos un lindo sábado. Shabbat Shalom para todos.